Pues hoy vamos a empezar debatiendo la reacción del gobierno de López Obrador, en particular del presidente, a la situación económica de México. A los ojos del presidente, así lo ha dicho, el país va requete bien y ha minimizado o descalificado las opiniones de quienes llama tecnócratas, corruptos y conservadores en materia económica. Incluso les ha pedido, tanto a ellos como a los ciudadanos, que revisen cifras económicas de los anteriores gobiernos, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto. López Obrador, al parecer, no le da importancia a las opiniones de organismos nacionales e internacionales que han ya rebajado el pronóstico de crecimiento para México, ni a las críticas de sus críticos. En fin, ¿qué decir de esta actitud del presidente? ¿Es la correcta en materia económica? No es la correcta. Para analizar este tema está con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Y precisamente, buenas noches, Valeria. Hola, hola. Y precisamente empiezo contigo, Valeria. Las cosas no van bien. Eso es objetivamente, y no quiero que debatamos eso, porque objetivamente lo que dicen los datos... De todo lo que se ha dicho durante los últimos meses, ¿no? Sí. Que todo mundo decía, ahí viene una desaceleración, viene un freno Sí. en el consumo, viene un freno en la inversión, y siempre decían, no, no es cierto, siempre se equivocan, son adivinanzas, no pasa nada. Ya tenemos los datos, ya salió el dato del INEGI, ya no es una adivinanza, como dice el secretario de Hacienda, ya salió el dato de inversión, ya salió el dato de consumo hoy por la mañana, todos malos datos. Yo creo que lo que tendría que hacer el presidente es, de entrada, escuchar. Me parece que no lo va a hacer, pero me encantaría que escuchara. ¿Tú crees que no está escuchando o escucha pero no quiere mandar, no quiere que haya un efecto, Yo creo que no, porque digamos, no de vemos... retroalimentación del diciendo él, sí, vamos mal, y entonces eso se le pone peor? Yo creo que no, porque no está cambiando. O sea, lo que vemos, yo podría entender ese punto en el discurso, ¿no? Pero si viéramos que cambian las decisiones, entonces diría, mira, no importa lo que diga porque está haciendo otras cosas. Pero al final del día sigue tomando las mismas decisiones que nos están llevando a este estancamiento, que eso ya es una manera muy políticamente correcta de decirlo. Yo creo que ya estamos en una franca desaceleración. Sí, Y el estancamiento presidente... en el sentido de que no crece la Pero, economía. ¿sabes qué me da como más coraje? El presidente tiene una enorme oportunidad. Sí. O sea, porque estamos muy pronto en su administración y sí tiene una oportunidad de cambiar las cosas. Sí. Entonces, podría rectificar, pero para poder rectificar, primero tiene que escuchar, tiene que entender los datos que ya sé que no le gustan, ya sé que estamos en una época en la que la información no está de moda, pero para poder tomar decisiones correctas tendría que ver esta información y tomar decisiones correctas. Está a tiempo. Desafortunadamente no creo que tenga ganas de hacerlo, ¿no? Denis, ¿tú cómo lo ves? A mí me parece que el talón de Aquiles del proyecto de López Obrador, que yo sí le creo cuando dice que quiere ser un buen presidente, que tiene un compromiso con los humildes, con los desposeídos, lo que puede dar al traste con esa visión loable y con esa sacudida que México necesitaba, no es su populismo, es su ignorancia económica, es su analfabetismo económico. Porque lo problemático no es que no nos escucha a nosotros, es que no escucha a los miembros de su gobierno, que en las juntas le proveen datos duros sobre el presupuesto, sobre el costo de la refinería, sobre el costo del financiamiento de la deuda, sobre el impacto de las decisiones y los anuncios que ha hecho en lo que lleva de gobierno. Decisiones que están produciendo ya lo que ustedes dijeron, desaceleración, un franco nerviosismo en las calificadoras, en los mercados internacionales, y él puede seguir trivializando, puede seguir diciendo que la economía es un oficio, que sus críticos son hipócritas, conservadores, dos caras, pero Que eso es lo que quieren ver sus críticos, que le vaya mal al país. A ver, yo no quiero que le vaya mal, y precisamente porque no quiero que le vaya mal, me gustaría que Carlos Ursúa tuviera más columna vertebral, que Irma Eréndira Sandoval tuviera una visión menos ideologizada del proyecto, que la subsecretaria de Egresos siguiera insistiendo en que simplemente los números no dan. O sea, tras bambalinas, quienes están en esas juntas, quienes saben lo que está ocurriendo, ya empiezan a vislumbrar hacia dónde nos dirigimos.
a este gobierno se le va a acabar el dinero para financiar esos proyectos ambiciosos y en muchos sentidos loables. ¿Y por qué se le va a acabar el dinero? Porque el presidente atorado en un paradigma económico de los años 70 y o sea, hay ignorancias que son deliberadas. Aquí sí siento que no quiere informarse, que no quiere que le digan que quizá que lo que está haciendo va a tener impactos muy graves, porque no parece comprender que el erario no es esta cosa que flota aquí arriba, que está compuesto de los ingresos del gobierno que dependen del crecimiento económico. Claro, y lo que tienen que entender es que el gobierno es socio de todos nosotros. Y si a la economía le va bien, a todos nosotros nos va bien, pues le va a ir bien al gobierno, porque es nuestro socio, el gobierno. Pero más allá de eso, o sea, si tú no creces, tu recaudación baja, como ya están todos los datos. Como ya están todos los datos que ha caído el ingreso por el IVA, por el ISR, y que si tú no tienes ese ingreso, no vas a poder seguir financiando los 20 programas sociales que son, digamos, el epicentro de tu proyecto político y económico. Y que si además sigues mandando señales que están generando una gran incertidumbre, porque yo diría que en el ámbito económico el término definitorio en esta coyuntura es incertidumbre. ¿Y eso se traduce en qué? En personas que no quieren invertir, en proyectos que están parados, en una economía que está paralizada y eventualmente eso se va a traducir en un gobierno que recauda menos y que en consecuencia puede gastar menos y que sí heredó problemas muy graves que tienen que ver con Pemex. Heredó una deuda, sin duda, pero de nada sirve si heredaste problemas, agravarlos. Y si tu margen de maniobra es estrecho, reducírtelo aún más con heridas autoinfligidas. Sí, en efecto habíamos quedado de platicar y discutir más la reacción a los datos que la economía que tiene su dinámica, porque ahí está justamente el semblante del presidente en la reacción. Y a mí me parece emblemático de la era que estamos viviendo, de la posverdad, donde desestimas datos, no le haces caso a los expertos. Y yo creo que ahí se derivan dos líneas. Este mensaje bien puede tranquilizar a los electores. Oigan, no se preocupen, la economía va requete bien. A final de cuentas, el lenguaje económico es medio esotérico y de difícil acceso y técnico. Claro. ¿No? Y de hecho, parte del carisma de López Obrador había sido desestimar este lenguaje tecnocrático. Entonces, quizá al pueblo le viene bien, ¿no? Pero a los que no puedes engañar son a los actores económicos, a los inversionistas, a los empresarios. A mí me sorprendió que caímos 8 posiciones en el índice de confianza para la inversión en México, ¿no? Sí. Se estancó la inversión, según el INEGI, 2.5% más o menos. Nadie está invirtiendo en el país. No. Y eso es una... Otra vez, eso es un hecho, esos son los datos, ¿no? Entonces, lo que siempre digo, a medida que el principio de realidad se impone, que ese es incontrovertible, la demagogia intensifica. Pero fíjate, está muy interesante porque el presidente dice vamos requete bien, ¿no? Que es algo que entiende efectivamente la gente, ¿no? Y tiene el presidente esta conexión con el electorado muy clara. Pero, por ejemplo, ayer uno de sus importantes asesores, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo... No, los resultados del primer trimestre es una cachetadita. Una frase que lo va a perseguir durante su administración. Bueno, pero parecería entonces que sí están entendiendo. No, y entonces una cosa es lo que dice en la plaza pública y lo que es para consumo a lo mejor más popular, y otra, hay otros mensajes de si estamos entendiendo. A ver, ¿o no? ¿No se está segmentando eso? Yo diría hasta el momento no, porque la reacción más visible ante los retos económicos que ya saben que están ahí y que enfrentan es mayor recortes gubernamentales. Pero para dárselo a Pemex, esa es la idea. Pero ese es el problema. Eso es no entender con claridad que
que no te están dando una cachetadita, que si sigues por esta ruta te van a noquear y te van a noquear en 6 meses. Y la respuesta, ¿cuál ha sido? No, recortemos más personal del gobierno. La reacción del presidente ante la realidad económica ha sido enviar un memorándum con esos recortes donde ya no estamos hablando de recortar grasa, privilegios, plazas, asesores, etcétera. Estamos hablando de cortar músculo. Estamos hablando de que estos recortes anunciados el viernes van a implicar despidos de personal contratado en enero. Pero está mejor eso a endeudarse. Pero a ver, yo aquí quiero... Vale. Espérame. Sí, pero el presidente colocó al país en esa disyuntiva entre el desmantelamiento de la capacidad operativa del Estado, sobre todo en el ámbito de salud, y endeudarse más. Pero esa no es la situación que heredó. Por eso me refiero a que están agravando problemas que recibieron. Y si piensan que con esos recortes gubernamentales que van a proveer, pues sí, algo de dinero, ¿a dónde se va a ir ese dinero? ¿A Pemex? Es insalvable, Pemex. Al rescate de una empresa que ya han dicho quienes la conocen y saben cuál es su futuro. No se puede rescatar vía el gasto público, requiere la inversión. Es echarle dinero bueno al malo, pero venga, Creo que Valeria, hay dos temas. En efecto está el tema que menciona Denise sobre la austeridad. Yo, como te imaginarás, a mí me gustan los gobiernos eficientes, con un cuerpo delgado, o sea, me gusta eso. Sin embargo, creo que la forma en la que el gobierno del presidente López Obrador está recortando es completamente incorrecta, ¿no? Porque por supuesto que hay que recortar, pero hay que recortar, no hay que dar machetazos para cortar a diestra y siniestra. Otra cosa que está haciendo, aparte es que esa austeridad está repercutiendo en una inoperatividad del gobierno tremenda, ¿no? Y esto va aunado a algo que me parece todavía más preocupante, que es el subejercicio. El presidente está mandando la señal a todas las secretarias y su propio equipo de que subejercicio es equiparable a ahorro. Y por lo tanto hay que ahorrar y entonces hay que hacer subejercicio. Hoy en día tenemos las cifras de mayor subejercicio. Porque esos ahorros se los van a dar a Pemex o ya le pasaron. Porque se los van a dar a él. Esos ahorros, o sea, esos subejercicios que no sé en qué momento estamos entendiendo como ahorros. Se los van a dar. Bueno, pero se los van a dar a discreción del presidente. Eso es gravísimo. O sea, estamos violando cualquier idea de transparencia, anticorrupción. Ya sé, pero de todas maneras, se lo dé quien se lo dé, de todas maneras, eso no va en el sentido que estamos buscando de una economía que opere con reglas de eficiencia y de transparencia. ¿Eso le va a ayudar a la economía, sí o no? Claro que no, porque, o sea, hay un tema de programas sociales que creo que evidentemente tenemos que seguir dando y tenemos que ajustar y demás, pero no puedes hacerlo a costa del subejercicio. O sea, el subejercicio a lo que te va a llevar es que las propias secretarías no puedan hacer su propia función que ellos mismos determinaron. O sea, se está dando tiros en el pie por todos lados. Lo que me preocupa es que tener un gobierno chiquito y que no. Pero es que mira, por ejemplo, ayer se quejaban del Plan Nacional de Desarrollo. Qué horror el que mandaron. No, a mí me da igual que no exista. No sirven a mí me da igual el Plan Nacional de Desarrollo. Por mí que corran a todos sus asesores del PNV. Perdón, también lo que dice Valeria es un poco por incapacidad. A ver, corrieron a todo el gobierno, a todos los mandos medios. Quizá es habitual que en un cambio de gobierno se cambien a secretarios y subsecretarios y que se tarde, pero aquí hicieron una defenestración de la burocracia con gente que no necesariamente sabe ejercer ese gasto. Y aquí hay otra cosa. Denise decía, este gobierno está generando problemas que no existían. A mí me preocupa también que están renaciendo problemas de antaño, como por ejemplo informó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que 74% de los 28,000 contratos son por adjudicación directa. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, entonces... Que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que no va a haber adjudicaciones directas. No digo que el desarrollo no sirven para nada, hombre, ya. O sea, 75% de los contratos por adjudicación directa. Sabemos que eso cuesta muchísimo la economía. No quiero ligarlo necesariamente con corrupción, aunque sabemos que a eso habitualmente lleva, pero pues calculan la UNAM, el INCO, que la corrupción cuesta 10 puntos del PIB. Hablando de corrupción, por cierto, criticábamos aquí durante el sexenio de Peña Nieto
que la negación de la corrupción había hecho más visible la corrupción, ¿no? La negación por parte del gobierno de la corrupción. Aquí habría algo similar. La negación de que hay un problema económico, yo sí creo que puede acabar teniendo un efecto de retroalimentación en contra de la economía. O sea, no entienden que no entienden. El famoso, ¿no? Exacto. No entienden que no entienden. Sí, no entienden que no entienden en el ámbito económico. En el ámbito económico. Y, a diferencia sí, del y discrepo de ti de que se necesita un gobierno pequeño. No, se necesita un gobierno eficaz. Y aquí no, Leo, es que estamos... Es que ¿quién puede decir que no a un gobierno eficaz? Pero yo prefiero los gobiernos chiquitos a los gobiernos grandes. Eres reganista. Sí, pues sí, la verdad sí. Yo también. Y sobre todo en este país. Sí, pero a ver, un gobierno chiquito es la preferencia de los neoliberales, que este gobierno ostenta no ser. A ver, en ese sentido es cierto, ahí hay una paradoja. Hay una contradicción fundamental, porque si el cambio de régimen del que habla el presidente es regresar a un modelo de intervencionismo estatal, ser keynesiano, utilizar el gasto público para detonar el desarrollo, volver al Estado más intervencionista, crear redes de seguridad social, para eso necesitas un Estado fuerte. Y de la manera... Qué bueno que no lo están haciendo. Que no están haciendo un Estado fuerte. Es que el gobierno está planteando metas para las cuales no va a tener instrumentos. Está generando un Estado que va a ser absolutamente disfuncional. O sea, es como si estuviera, vía los recortes y la austeridad, sacándose los órganos vitales del cuerpo y después pensar que ese cuerpo va a andar. Pero más allá, sí, flaco. Déjame terminar. Me parece que hay algo que es aún más grave. Los problemas históricos de la política económica en el periodo populista, en los 70s e incluso con los gobiernos neoliberales, ha sido porque en lugar de tomar decisiones en función de una racionalidad económica, se toman decisiones en función de una lógica política, clientelar, de capitalismo de cuates o personalizada. O sea, el problema con la política económica ha sido la discrecionalidad, ha sido la opacidad, ha sido la falta de transparencia. Eliminamos la partida secreta de Salinas, lo cual fue un gran triunfo, y ahora le estamos dando al presidente la capacidad de utilizar de manera discrecional los ahorros del subejercicio o los ahorros que le van a dar, recortar a los mandos medios de la burocracia para dejar ahí a los sindicalizados. Y entonces, ¿qué va a producir eso? Pues una repetición de todos los errores de sexenios pasados. A ver. Espera, que tanto del periodo populista como del neoliberal, porque ¿en dónde se estrella el salinismo? Pues en la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas en el último año. Y la corrupción. Pero también la politización de las decisiones económicas. No se devalúa porque es un año electoral, porque Salinas quiere quedar bien, quiere irse a la OMC. O sea, desde el momento en que las finanzas se manejan desde Los Pinos, y ahora no se manejan solo desde Palacio Nacional, se manejan solo desde la cabeza del presidente. Y el problema es que la cabeza del presidente, en términos económicos, no da para una conducción macroeconómica seria. Estamos viendo una conducción macroeconómica de país bananero. Bueno, pero en el corto plazo va a haber ganadores. Los ganadores son, en el corto plazo, los beneficiarios de los programas sociales. No, y los amigos. Exacto, a eso iba. Más capitalismo de cuates. Los beneficiarios de las adjudicaciones directas, que además violan toda normatividad en esa adjudicación, se hacen de manera poco transparente. Ahí está Salinas Pliego, beneficiario de la asignación directa de las tarjetas del bienestar. Los que van a ser los beneficiarios de las adjudicaciones directas del Tren Maya, de Santa Lucía, o sea, no solo es que esté heredando problemas, en ese sentido sí está agravando los problemas que llevamos 30 años sin resolver. Bueno, si tomamos en cuenta lo que acaba de decir Denise, pues el panorama que se avisora es terrible.
A ver, yo creo que tenemos... En materia económica, ¿eh? Creo que tenemos un panorama... Por cierto, Estados Unidos está creciendo al 3.2%, nosotros estamos estancados. Y México crecía al 3% en septiembre. Bueno, hombre, esa locomotora de Estados Unidos nos debería de jalar, ¿no? Y no nos está jalando. Bueno, nos está jalando, pero algo está frenando. No solo nos debería de jalar. Lo que vimos con los últimos datos de balanza comercial es que tanto los datos de importaciones como de exportaciones, que ese es el dato que luego ves, en cuanto sube la economía estadounidense, nuestras exportaciones incrementan. Eso va... Pues salió al revés. Sí. Salió al revés. Las exportaciones bajaron con los últimos datos de balanza comercial. Entonces, bueno, los datos están ahí, ¿no? Eso es lo que a mí me parece preocupante, que el presidente no los está viendo o no los quiere ver. ¿Y entonces, Valeria? Bueno, yo creo que... porque el panorama que pone Denise es que esto se va a agravar y agravarse es hoy estamos estancados. Es que vamos a caer en una recesión. Probablemente ya tenemos el primer trimestre con crecimiento negativo. Para que se complete una recesión de acuerdo a la definición, nada más falta el segundo trimestre. ¿Lo ves? Yo creo que no, yo creo que vamos a tener un crecimiento muy chiquito, pero positivo, y entonces ya te sales de eso. A mí lo que me preocupa más es el largo plazo, cómo estamos destruyendo la capacidad de un PIB potencial de crecer a largo plazo, porque el corto plazo, o sea, creo que es el problema de México, que nos enfrascamos siempre en las discusiones de lo que va a pasar este trimestre o este año, y nunca vemos potencial de crecimiento. Y el presidente, desafortunadamente, también está destruyendo ese potencial. Bueno, y hay que decirlo, Valeria siempre ha sido muy enfática en decir que proyectos de crecimiento de largo plazo, como el aeropuerto, los echamos a la basura. Y los seguimos echando a la basura. Ya echamos a la basura también las zonas económicas especiales, también, ¿no? Que iban requete bien. Iban requete bien y ya no van. Pablo, un último comentario. Sí, yo quería ligar todo esto efectivamente al aeropuerto. Me parece que es ahí Es el pecado de origen, ¿no? Sí, es el punto de inflexión, porque en ese día se destruyen 30 años de confianza que nos tomó mucho tiempo construir. Ayer lo decía mi profe Macario. Sí. En un día se destruyen 30 años y para recuperarlos pueden pasar otras 3 décadas. Entonces, a mí me parece que el panorama que se avisora sí es sombrío. ¿Quién en su sano juicio va a invertir en un país donde un señor, un monarca, te destruye una decisión en donde han confiado muchas personas con mucho dinero? Bueno, y los que, por ejemplo, confiaron en las zonas económicas. Entiendo que ya había compromisos de 8,000 millones de dólares en las zonas económicas especiales. Pues, ¿qué les puedes decir ahora? Oiga, pues, disculpe, usted ya no le gustó al presidente. Y lo que dice Denise es importantísimo, porque cuando todo depende de la voluntad de un presidente, tienes que aprender a reacomodarte, o sea, a acercarte a él. Acomodarte. Acomodarte. Exacto. Y entonces ya no depende de la competencia, depende del amiguismo. Bueno, Pues, un último comentario, rapidísimo. Todavía hay tiempo de rectificar. Ojalá el presidente escuchara a quienes todavía tienen la voluntad de decirle, porque ya en el gabinete económico, entre muchos, la postura es, ya no me quiero pelear. Bueno, ya, ni modo. Que le sigan insistiendo, no hay manera de rescatar a Pemex al estilo de la 4T. Déjame terminarle, sin hacer más grande el boquete en las finanzas públicas. No hay manera de financiar proyectos. Y el error del aeropuerto de Denise, ¿cómo lo recupera? O sea, esa confianza. Bueno, del aeropuerto y de las subastas de energía eléctrica y de las subastas de transmisión. O sea, no, el aeropuerto es el más visible, evidentemente, pero no es solo el aeropuerto. Alguien tiene que decirle todos los días, colocar así un letrero en su oficina. No hay manera de fomentar la inversión, atraerla y mantenerla si consuetudinariamente estás cambiando las reglas del juego. Y lo que más le importa a él, que le digan, no hay manera de seguir financiando los programas sociales, y el financiamiento para esos programas sociales no está garantizado, porque se van a quedar sin dinero. Pero ponte en los zapatos de ellos y dicen, por más que le digo, no me pela, no. Lo dijo Salinas Pliego en el Financial Times. Claro, es un tipo no hace obcecado. caso. Y por cierto, esa obcecación, esa terquedad, lo hizo presidente de la República. También ahí hay que decirlo. Pues, bueno, pero entonces estamos... El cuate dice, pues sí, soy un terco, pero miren dónde estoy. Pero a ver, ¿Vamos a aprender a la mala otra vez? Exactamente. Hay una diferencia entre ser un político hábil y ser un buen gobernante. Eso sin duda. El arte del buen bueno, oigan, muy buena mesa. Gracias, Pablo. Gracias, Denise. Gracias, Valeria, por haber venido. Encantada. Vamos a una breve pausa. Y presente va a estar Mariana Campos. Vamos a platicar con ella exactamente de lo que se decía aquí, de la gran cantidad de contratos que este gobierno ha adjudicado de manera directa
sin subastas, sin licitaciones. Regresamos en un momento más.